los niños pueden pasar a su clase? Dios bendiga a todos estos niños y los que están en camino y los que van a llegar. Siguen creciendo y hay nuevos niños, más mujeres embarazadas, nuevos bebés. Oremos para que los niños estén sanos y que las mujeres sean fructíferas. El pecado tiene una habilidad extraordinaria para cauterizar la conciencia del ser humano. Martín Lutero dijo: la palabra de Dios está por encima de todas las cosas y es preciso que sea libre para todos, y que en las cosas eternas de Dios Él no solamente permite que Él y el hombre estén presentes y que ningún hombre sea sometido a otro hombre. Fueron palabras de Martín Lutero. Nos muestra que el imperio de la ley termina donde comienza el imperio de la conciencia. Y en ese sagrado altar solamente pueden ingresar Dios y el hombre. Nosotros, como creyentes, somos obedientes a Dios. Obedecemos a Dios sobre los hombres, porque es necesario, porque eso nos permite tener una conciencia tranquila. Eso nos permite tener una buena conciencia. Las ofrendas, las buenas obras, los diezmos, el ayuno, nada de eso nos hace justos delante de Dios, como nos enseña la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo pensaba que era justo por sus obras y el publicano reconocía su necesidad de Cristo. ¿Cómo? En humillación. Dice la palabra que ni siquiera se atrevía a alzar su vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Hoy nosotros podemos ver muchas obras, pero poco arrepentimiento de pecado. Muchos líderes religiosos se han convertido en celebridades. Buscan el reconocimiento del mundo y los seguidores de Cristo son muy pocos, porque muchos se han desviado, porque su conciencia está cauterizada. Ya no creen en el poder del evangelio para salvación. Se apoyan en el pragmatismo y en todo medio secular. Pablo, el apóstol Pablo, nunca dejó de creer en el poder de Dios para salvación, en el poder de la palabra de Dios. Y su fe lo llevó a defender sus convicciones y a actuar de buena conciencia delante de Dios, frente a Dios y frente a todas las personas que lo rodeaban. Vamos a ver lo que nos enseña la lectura del día de hoy en Hechos 22 y 23. Hechos 22, versículo 30, y vamos a leer todo el capítulo del 23. 22:30. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban a los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo, Ante esto el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita,
a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante, porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas nada, no le digas a nadie que me has informado esto. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además escribió una carta en estos términos: Claudio Lisas, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea,
le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y preguntó, ¿de qué provincia era? Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo, te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Bendita es la palabra de Dios y que ella traiga luz a nuestras vidas en esta gloriosa mañana. Buena conciencia delante de Dios. 2 puntos para este mensaje. Recuerde, buena conciencia delante de Dios. El primer punto, el comportamiento frente a las amenazas. ¿Qué podemos ver en esta narración? ¿Quiénes se sienten amenazados? Los judíos, Pablo, todos. ¿Cuál es el comportamiento frente a las amenazas? Pablo está siendo interrogado una vez más. En esta ocasión se encuentra frente a los líderes religiosos, frente al comandante, y fueron pocas palabras las cuales Pablo pudo exponer porque fue interrumpido, pero esas pocas palabras fueron suficientes para alborotar al sumo sacerdote, quien ordenó que lo golpearan en la boca por haber dicho, hermanos, hasta hoy he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Fueron las palabras de Pablo. Luego de ser golpeado, Pablo, sin saber que era el sumo sacerdote, dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandarme que me golpeen. Podemos ver que Pablo los llama hermanos. Él quería aclarar en primer lugar que no estaba en contra de la ley ni en contra de los judíos. Tampoco él quería profanar el templo. Pero Ananías se molesta al escuchar que Pablo no reconoce su jerarquía. Él es el sumo sacerdote y Pablo dice hermanos. Se molesta. Además se molesta porque Pablo dice que su conducta es intachable. Una afirmación inaceptable para Ananías, del sumo sacerdote. Ordenó que golpeen a Pablo y Pablo afirma que su conciencia es buena, que su conciencia está tranquila. Cuando le describe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, dice, para nosotros el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Quiero repetir esto. Para nosotros se incluye, ¿para quién? Para los creyentes. El motivo de satisfacción. ¿Cuándo un creyente está satisfecho, está contento? ¿Cuándo? El motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Pablo les escribe a los Corintios. Y más adelante Lucas nos relata en el versículo 16 del capítulo 24, en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres, vuelve a decir Pablo. Procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de los hombres. Solamente no, delante de Dios primero, delante de Dios y de los hombres. Lo que los hombres no pueden ver, Dios puede ver. Como una persona puede ser piadosa delante de usted para el hombre, pero delante de Dios es posible que haya violado todos sus estatutos y mandatos. La conciencia buena que menciona Pablo también se la llama, nosotros la podemos llamar como conciencia tranquila, porque de esa manera lo expresamos. Mi conciencia está tranquila. Por lo general no decimos, tengo una buena conciencia, sino mi conciencia está tranquila delante de Dios.
No importa lo que digan, lo que piensen, lo que me acusen, mi conciencia está tranquila. Y Pablo lo puede decir abiertamente ante Dios, que ha vivido una vida moral y religiosa y que los pecados que él cometió como un enemigo de Dios, él los confesó ya. Antes de su conversión, todo lo que hizo, él confesó todos sus pecados, incluyendo esa persecución que hacía a los cristianos, que los arrastraba. Él confesó sus pecados. Ahora, este sumo sacerdote Ananías fue sumo sacerdote durante el año 47 después de Cristo hasta el año 59, pero este hombre tenía una reputación de ser un hombre insolente y violento, un hombre malvado. Y cuando estalló la revuelta contra Roma en el 66, fue asesinado por terroristas. De esa manera murió este hombre, asesinado por terroristas. Las amenazas, vemos amenazas contra Pablo, pero también los judíos se sienten amenazados. En el versículo 4 al 10 podemos ver esto, que están molestos porque Pablo ha insultado al sumo sacerdote. ¿Y Pablo qué hace? Pablo les recuerda que él es un fariseo de pura cepa, dice Pablo, y que él, como un buen fariseo, él conoce la ley. Como un fariseo, él sabe respetar a las autoridades. Él conoce la ley. Y él dice, él sabe respetar a las autoridades. Pablo, ¿qué hace? Llevó esa discusión hacia una controversia doctrinal. La esperanza de Pablo estaba en Cristo. La esperanza en Cristo basada en que en la resurrección de los muertos. Al escribirlos a los Corintios en su primera carta, capítulo 15, dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado de Dios, que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Gran conflicto. Los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían en los ángeles, tampoco creían en los espíritus, mientras que los fariseos sí. Y por esta razón, los fariseos no veían ningún delito en Pablo. Todo lo contrario, ¿qué dijeron? ¿Acaso los fariseos se levantan y dicen, ¿acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? En este instante la asamblea se divide y se produce un gran alboroto. El comandante tuvo que sacar a Pablo, llevarlo porque lo querían matar. ¿Cuál es el comportamiento del apóstol Pablo? ¿De dónde viene el valor de Pablo para continuar? Segundo punto, el comportamiento frente a la verdad. Primero vemos cuál es el comportamiento frente al acoso, cuando le siguen, cuando le persiguen, frente a las amenazas. ¿Cuál fue el comportamiento? Pero ahora, ¿cuál es el comportamiento frente a la verdad? ¿Quiénes están frente a la verdad? ¿Solamente Pablo? ¿Quiénes están frente a la verdad el día de hoy?
todos, frente a la verdad, frente a Cristo. Él está presente en todas partes. Él es el camino, la vida, la verdad. La vez anterior vimos cómo rechazaban a los del camino, el camino que es Cristo. Ahora rechazan la verdad, todos están frente a la verdad. ¿Cómo van a reaccionar? En el versículo 11 dice: a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¿Quién le está hablando a Pablo? Pablo ha escuchado a los saduceos, a los fariseos, al comandante, a los judíos. Pablo ha escuchado a todos, pero ahora Dios le está hablando a Pablo. ¿Pero para qué le está hablando a Pablo? Le está animando. ¿Es la primera vez que Dios le anima a Pablo? No. Vimos con anterioridad en el capítulo 8 de este libro, 18:9. Hechos 18:9. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo. Sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Quién está al lado de Pablo? Aparte de los acusadores, aparte de las amenazas, ¿quién está al lado de Pablo? Dios. ¿Y cuándo se ve Pablo con el Señor? Vimos anteriormente, en el piso, cuando cayó, pudo escuchar, pero ahora está a solas, en su intimidad, se vio con el Señor. A veces tenemos que alejarnos del mundo, de las actividades, de todo, para poder tener un encuentro divino con el Señor. En medio de la aflicción, de la enfermedad, apartarnos de todo y de todos, a solas con Dios, cerrada la puerta, a solas con Dios. En ese instante de su soledad, Pablo fue animado. No solamente eso, recibes instrucción. ¿Qué tengo que hacer, Señor? En ese instante Dios va a poder instruirte, dirigirte a tomar decisiones, muchas veces en contra de tu voluntad, porque tú ya planificaste tu día y el Señor te dice no. Y el Espíritu Santo te dice no. Ánimo. ¿Cuál es la instrucción? Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén. El Señor está mirando, el Señor está viendo todo lo que estás haciendo. Él sabía, Él miraba, has dado testimonio en Jerusalén. Ahora es necesario que lo des también en Roma. Instrucciones para Pablo. Pero si están por matarlo, hay 40 sicarios, más de 40 sicarios listos para matarle a Pablo. Y el Señor le dice: tienes que ir a Roma. El Señor le dijo: cuidado con los sicarios, cuidado que hoy te van a matar. No, dijo: ánimo, tú tienes que llegar a Roma. Tienes que llegar, no importa lo que digan, lo que veas, lo que hagan, tú dices: voy a llegar, voy a llegar, voy a caminar a donde Cristo quiere que camine. ¿Cómo? Yo no sé, pero el Señor ya tenía listo el plan perfecto para Pablo. ¿Cómo yo voy a salir de esta, Señor? 470 hombres listos para defenderle a Pablo. 470. Las palabras de Dios fortalecieron la fe de Pablo. El Señor resucitado, las primicias del fruto de la resurrección estaban presentes con Pablo y él estaba escuchando. Llegó para alentarlo a Pablo en ese instante que necesitaba, porque era la voluntad soberana del Señor que él llegara hasta Roma. Los judíos pretendían matarlo, pero no tuvieron éxito. Y Dios sabe todo lo que necesitan sus hijos. Él sabe cuando usted está débil. Él sabe cuando necesita una palabra de ánimo. Él sabe cuando está decaído, cuando está desanimado. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y Él está ahí para animarlo. ¿Animó a Pablo? ¿Por qué razón? Porque la labor de Pablo todavía no se había culminado. Porque él tenía que continuar.
debía testificar las grandezas de Cristo en Roma, como lo había hecho en Jerusalén, era necesario que Pablo llegue a Roma y él es fortalecido mientras los judíos están alborotados. Y eso vemos del versículo 12 al 22. Lucas nos relata que al escuchar que Pablo actuaba correctamente delante de Dios, la declaración de Pablo, he actuado correctamente delante de Dios, gran ofensa para los judíos. La verdad los confrontó, la verdad. Y el comportamiento de estos hombres reveló sus corazones. ¿Cuándo? Frente a la verdad. ¿Cuál es el comportamiento de Pablo? ¿Cuál es el comportamiento de los judíos? ¿Cuál es el comportamiento del comandante? ¿Cuál es su comportamiento frente a Dios? ¿Cuál es nuestro comportamiento? No aquí en la iglesia, delante de Dios. Él sabe, Él conoce. Y esa verdad reveló los corazones de estos hombres que habían jurado, dice la palabra, juraron. Y juraron en vano. Rompieron los mandamientos de Dios al jurar bajo maldición que no iban a comer, no iban a beber hasta matar a Pablo. Pidieron a los líderes religiosos que solicitaran al comandante traer a Pablo para una audiencia, que traigan al reo, queremos escucharlo. Pero ¿cuál era su plan? Su plan no era escucharlo a Pablo. Su plan era matarlo antes de que él llegara. Dice la palabra que eran más de 40 hombres más. Y por ahí asoma un sobrino de Pablo. ¿Y quién es este sobrino? ¿Y quién es la hermana de Pablo? Bueno, ¿hay interés en eso? No, veamos la soberanía de Dios. Un sobrino de Pablo, posiblemente un niño, porque el comandante no le iba a coger la mano a un hombre, ni a un adolescente a darle la mano y decir, ven conmigo, joven, no me toques, no. Pero un niño sí. El niño se agarra de la mano. Dice que le cogió de la mano al niño y lo llevó. Vea la soberanía de Dios aquí. Dice en el versículo 23. ¿Cuál fue la reacción de este comandante al escuchar este plan? Que este niño llega y le cuenta al comandante, quieren matar a mi tío. ¿Qué vas a hacer? Lo van a matar, están listos, van a esconderse. Ellos no van a llegar allá a la audiencia, van a matarlo antes de que llegue. El comandante escucha cuál es la reacción de él, dice en el versículo 23. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y ordenó, alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería. Pero espérese un ratito. Pero si son solo 40 sicarios, apenas 40. ¿Y por qué este hombre tiene que ordenar 200? Y continúa, 200, 70 de caballería y 200 lanceros. ¿Para qué? Para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. 470 hombres que asignó este comandante para proteger a un hijo de Dios. Porque ahora Pablo era un hijo de Dios, ya se arrepintió, se convirtió a un ciudadano romano. El comandante sabía que este grupo, que la muchedumbre en 2 ocasiones ya habían intentado matarlo y solamente por la intervención romana Pablo salió vivo, los salvaron. Ahora él tiene mucha precaución cómo lo va a enviar a Pablo a Cesarea. La muerte le perseguía a Pablo. Las fuerzas, las fortalezas del maligno estaban presentes para debilitar la fe. Muy importante. Las fortalezas del maligno se hacen presentes para debilitar su fe, para llevarlo a dudar,
para llevarle al temor. ¿Para qué más? Para detener la obra de Dios. Ese es el plan. Los sicarios estaban listos, estaban decididos y preparados para matarlo. Aunque el plan lucía perfecto para ellos, el plan luce perfecto para el hombre, pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Y en el último instante tú ves la mano de Dios. Cuando tú dices, ¿qué pasó? No me voy de viaje. ¿Qué pasó, Señor? Ya se acabó todo. No, el Señor va a actuar en el último segundo que tú te imaginas, para que Él se lleve la gloria y nadie más. Solamente Él se va a llevar la gloria. Listos para matarlo. Perfecto fue el plan. Y aquí podemos recordar las palabras de Lutero que les había mencionado al comienzo. La palabra está sobre todos y es libre para todos. Está sobre todos. Porque la palabra da libertad al esclavo. Porque es la palabra la que va a vivificar el alma que está abatida. Porque es el refugio del afligido, la fortaleza del débil. David lo dijo en el Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Que tú puedas decir, el Señor es mi luz. En estas tinieblas que no veo nada, Señor, tú eres mi luz. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Aún cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aún cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada. Al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. En medio de la guerra y de la aflicción, levantamos manos y alabamos al Señor. Tú eres el que pelea mi batalla, Señor. Yo aquí te alabo y te adoro a ti. Confío en que tú eres mi refugio, que tú vas delante, que eres mi luz, Señor. ¿A quién temeré? Que se aparte todo temor, que se aleje todo temor de sus vidas. Que usted pueda repetir las palabras de este salmo y que pueda grabarlas en su corazón, porque todos tenemos una guerra. Y la mayor es la interna, el pecado. ¿A quién temeré, Señor? Ayúdame, dirígeme, Padre. La verdad no puede ser evadida, mucho menos ignorada ni burlada. Pueden pretender hacerlo. Pueden pretender burlarse, ignorar la verdad, hasta que la luz se hace presente para alumbrar esa verdad. Y la verdad siempre sale a la luz. Hermano, descanse en la palabra del Señor. Siéntese y descanse. Siéntese, porque la verdad sale a la luz. Porque no hay nada escondido, dijo Lucas 8:17. Porque no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Y Pablo confiaba en el Señor. ¿Cuál era el comportamiento de Pablo frente a la verdad? ¿Frente a quién? Frente a Cristo, al camino, la verdad, la vida eterna. ¿Cuál era el comportamiento de los enemigos de Dios? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál fue el comportamiento del comandante, el representante de la ley romana,
¿Qué hizo? Él admitió que no encontró nada, ninguna razón para castigar, mucho menos para ponerle preso a Pablo, para ser castigado bajo la ley romana. Pablo se encontraba en una situación rara, inusual. No tenía un cargo de algún crimen específico contra la ley romana. Y aún así estaba siendo enviado ante la más alta autoridad romana. Pero en parte para protegerlo de los judíos y también para satisfacerlos. Es enviado a este gobernador, a Félix, y lo vemos en el versículo 25 al 35. Ahora el comandante escribe una carta y dice: Claudio Lisas, su nombre, prepara la carta para enviarlo junto con el preso, con el reo. Y en esta carta presenta las explicaciones por qué razón le está enviando a este preso. En primer lugar, por la seguridad de un ciudadano romano que está siendo acusado. Necesita protegerlo. Los judíos están dispuestos a matarlo, han preparado una emboscada. Las acusaciones están presentes en este momento y el gobernador dice: hay acusaciones con referencia a su ley. Yo no veo una pena por causa de estas acusaciones y por esta razón te lo envío. Además de eso, pues él no encontró, pues obvio, no encuentra un cargo para que lo maten. Claudio escribe: cuando me informaron, el versículo 30, cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, esto es parte de su carta, decidí enviarlo a usted enseguida. También ordené a sus acusadores que expusieran delante de usted los cargos que tengan contra él. Pablo y la carta llegaron a su destino. Llegaron a Cesarea, a las manos del gobernador, en el versículo 34. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo la custodia en el palacio de Herodes. Ahora, Félix era un gobernador de Siria y de Cilicia. Y él tenía el derecho de escuchar la declaración de Pablo, pero bajo la ley romana, Félix debía preguntar a su prisionero de qué provincia él provenía antes de interrogarlo. Ahora Pablo está frente a este gobernador, frente a Félix. Sabemos que fueron los romanos los que lo habían rescatado por 4 veces. Lo habían rescatado de la muerte. Y además de eso, en 3 ocasiones declararon que él era inocente, los romanos. Pablo debía llegar a testificar. ¿Qué vemos nosotros aquí? Un cumplimiento de una promesa, un cumplimiento divino. ¿Por qué razón? Porque Dios nunca falla a sus promesas. Y el Espíritu de Dios siempre está presente para fortalecer a los creyentes y para ayudar a dirigirlos hacia la voluntad soberana del Padre. En medio de toda prueba, en medio de toda dificultad, ahí está el Espíritu Santo. Como un deportista es animado por sus entrenadores, es dirigido por un entrenador todo el tiempo a poder alcanzar las metas, las victorias, está ahí. El creyente es animado por su Señor, siempre por su Señor, por su mentor, por su consolador. ¿Qué más? Es su luz, es el guía, es su amparo, es su soporte, es su apoyo. El creyente depende de una manera absoluta y total de Cristo. Él es quien va a apartar el temor, Él es quien aparta la duda, y con Él el creyente puede avanzar, puede continuar a su meta, aunque un ejército acampe sobre el creyente. No temerá y va a avanzar. Y el creyente reconoce que Él es su pastor. El Señor es mi buen pastor. Él es mi pastor. Él me guiará.
Él me sustenta, Él me protege. Esa es la confianza del creyente. Hay algo importante que Lucas nos muestra en esta narración. Primero, ¿qué vemos? Dios conocía a Pablo, a su siervo, y Dios lo conoce a usted. De igual manera que conocía a Pablo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros porque somos ovejas de su prado. Él nos conoce a cada uno. El Señor, además de eso, Lucas nos muestra que el Señor estaba con Pablo. Una vez, no, Él estaba con Pablo. Todo el tiempo estaba presente. En su soledad acudió para animarlo. El Señor estuvo con Pablo y el Señor está con nosotros, hermanos. Estoy solo, estoy sola, no tengo a nadie. No, tienes al Señor. Se fue tu esposa, se fue tu hija, se fue tu hijo, están de vacaciones, están en el colegio, están aquí. El Señor está contigo. El Señor está contigo todo el tiempo. No estás solo. Pablo estaba solo, posiblemente triste, afligido, que lo van a matar. Están preparados para matarlo y Dios estaba ahí hablando a su oído. No lo dudes. Qué bueno que en momento estés solos para que puedas escuchar la voz de Dios. Qué bueno que en un instante estés apartado y puedas descansar y decir: Señor, háblame, Padre. Aquí estoy, Señor. Quiero escuchar tu voz. Señor, necesito que me animes, Padre. Ya conozco el camino. Ahora necesito que me animes, que me levantes, Señor. Háblame, dirígeme. El Señor está con nosotros como lo estuvo con Pablo. Y dice la palabra que jamás nos va a abandonar. El Señor es por nosotros, como lo fue con Pablo. Él es por nosotros. Pablo, en su carta a los romanos, les preguntó: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué mejor promesa para cada uno de ustedes, hermanos? ¿Quién contra usted? Tu padre, tu madre, tu jefe, tu amigo. ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo. Dios no terminó con Pablo en ese momento. No había terminado. Y a veces pensamos que el Señor ya hizo todo en nuestras vidas. Bueno, ya, el Señor trabajó en mi orgullo, el Señor trabajó en mi altivez, el Señor trabajó en mi fe débil. Uy, el Señor, uy, me ha pasado ¿por dónde es? Por ese molino. El Señor viene trabajando tantos años. Oh, yo estoy bien. No, hermano. Posiblemente el Señor está comenzando contigo hoy, cuando tú piensas que eres humilde, cuando tú piensas que tienes el conocimiento. Posiblemente Dios está comenzando el día de hoy, en este momento, domingo a las 10:20 de la mañana. Y no lo dudes, porque Pablo no había terminado su misión y el Señor no había terminado con Pablo. Estaba ya en Roma, pero el Señor todavía no terminaba. Y el Señor no ha terminado con nosotros, hermano. Anímate en el Señor. Escucha la voz de Dios para que te puedas animar y levantar. Mientras tú respires. Y todos están respirando aquí, ¿verdad? Sí. Puede ser que alguien esté dormido, pero todos están respirando. Mientras usted respire, hermanos, debe reconocer que está en las manos del Señor y que Él no ha terminado su obra con usted. Si usted está escuchando, está en las manos del Señor. El Señor dice: no he terminado. El Señor dice: estoy comenzando contigo. Levántate, anímate, que yo estaré contigo hasta el fin. ¿Cuál es la aplicación para este mensaje? Creo que está implícita en estas palabras. Anímese. ¿Cómo se va a animar?
escuche la voz de Dios. ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios? Lea la palabra del Señor y crea en la palabra del Señor. Dios nos da una oportunidad en esta mañana a todos, para aquellos que no conocen del Señor. Les da una oportunidad para arrepentirse y para reconocer que Él es el único que puede salvar sus vidas. ¿Y qué tiene que hacer? Creer que Él puede salvar y arrepentirse de sus pecados, que Él lo puede hacer, porque Él es el Señor y Salvador. Dios le da la oportunidad si usted no conoce del Señor en esta mañana. Y también Dios da la oportunidad a cada creyente, a todos los presentes. ¿Para qué? Para arrepentirse de sus pecados, para levantarse, para animarse y para continuar la obra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre bendito. Tú eres el buen pastor y nada nos faltará contigo, Señor. Padre, gracias por animarnos. Señor, gracias por recordarnos que todavía no has terminado con nosotros. Señor, posiblemente algunos ya quieren retirarse y tú estás comenzando. Señor, que tú estás trabajando en la vida de cada creyente. Gracias, Padre, por tus promesas que no nos vas a dejar, Señor. Gracias, Padre, por darnos fuerzas cuando estamos débiles. Padre, gracias por darnos gozo en nuestros corazones cuando estamos afligidos. Padre, y te pido hoy, en esta mañana, Señor, aquellos que reconocen, que han reconocido, Señor, su pecado y han puesto sus ojos en ti, Señor, que tú permitas que den fruto y más fruto. Cuídalos, Señor, cuida a cada uno de ellos, cuida tus ovejas, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Danos las fuerzas necesarias para continuar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor, y ayúdanos a poder vivir cada palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a